Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todas a un programa más de Territorio Opositor. Hoy estamos por aquí la mitad del equipo habitual, Guillermo Prado y yo, Cristina Flores, porque bueno, estamos ya a final de curso, evaluaciones y los otros dos componentes pues no han podido estar, pero no estamos solos, estamos súper bien acompañados porque hoy nos hemos reunido aquí con dos auténticas referentes de la asignatura de Biología y Geología, tanto dentro como fuera de la aula. Hoy nos acompañan Ruth, quien en redes sociales se conoce como BioGeoProject. Si no está bien, me corrige, ¿vale? Ah, perfecto, está perfecto. Y Ainhoa, que la podéis encontrar como Ainhoa BioGeo. Y no Buenas. es casualidad, ¿vale? Que hayamos querido hoy juntarla aquí, porque además de compartir profesión, pasión por la enseñanza y muchísimas horas dedicadas a la educación, pues entre ellas tienen algo en común y es que ambas son profesoras en la Comunidad Valenciana, Ainhoa en Valencia, ¿verdad? Y Ruth en Alicante, si no me equivoco. Todo bien, correcto. Y precisamente lo que las une esta comunidad, la comunidad valenciana, que lleva semanas compartiendo titulares, protagonizando movilizaciones docentes y poniendo sobre la mesa un debate que trasciende sus propias fronteras. Una comunidad donde miles de profesores han querido alzar la voz para reclamar mejoras que defienden, no afectan solo a sus condiciones laborales, sino también a la calidad de la educación pública. Por eso hoy queremos alejarnos de los titulares y conocer las realidades de dentro, ya que esos titulares, pues por desgracia, no han sido todo lo realistas de lo que de verdad se ha vivido. Ahora ellas nos contarán. Y queremos entender lo que está ocurriendo realmente en los centros educativos valencianos, cuáles son sus reivindicaciones y cómo han vivido ellas, que han estado ahí al pie del cañón todos estos días, semanas, mes y pico creo que ha sido, Sí. de huelga. Así que nos ponemos cómodos, que hoy nos espera una conversación muy interesante. Ru, Ainhoa y Guillermo, pues bienvenidos a todos también los oyentes a Territorio Opositor. Muchas Bienvenidas, gracias. chicas. Es un placer teneros por aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos por dedicar este ratito de la tarde a estar con nosotros. Y bueno, sobre todo, pues eso, la idea de este primer programa, porque realmente estamos grabando el primer programa. Los que hemos publicado hasta ahora han sido un poco la presentación de los cuatro, pero hoy estamos grabando un primer programa real y queríamos empezar de esta forma porque lo veíamos súper importante, porque se llama Territorio Opositor. Mucha de la gente que está aquí o ha opositado o va a opositar y va a entrar en la educación pública. Y, jope, es que la educación pública es maravillosa, pero es maravillosa porque tiene un montón de gente que la está sosteniendo como quien sostiene a pilares detrás. Entonces, pues bueno, para empezar un poco a hablar, vamos a empezar diciendo qué se encontraría un docente que llega a Comunidad Valenciana cuando entra una mañana por las aulas. Qué buena ¿Quién pregunta, quiera ¿no? empezar? Ainhoa, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? Tú misma, empieza tú. Sí, bueno, pues, bueno, buenas tardes, ya lo he dicho a todos, pero aprovecho. La verdad que, tristemente, creo que no diferiría demasiado de otras comunidades. Eso, para empezar, me gustaría aclararlo, no significando que sea algo positivo, sino todo lo contrario. Y es que la realidad que se vive en un aula en el día de hoy es que nos encontramos una diversidad muy grande de muchos aspectos y quizá lo que más sorprende es no tener unos planes adecuados o poder atender esa variabilidad, esos cambios que se han dado en la sociedad y no se pueden atender. Si nos centramos más concretamente en problemas puntuales que estamos reivindicando, pues entre otros el tema de las ratios, el tema de las infraestructuras, la climatización de los centros y, bueno, si queréis desarrollo ya o me espero, pero vamos, que podríamos aportar Sí, ahora muchísimos datos. vamos a ir hablando punto por punto un Claro. poco de todo, porque es verdad que, es que son tantos los puntos y bueno, ya algunos los has citado. Y de hecho ahora mismo al decir la climatización y demás, se me venían también incluso las condiciones que viviste después de la Dana y todo el tiempo Bueno, que uff. yo me recuerdo a Ainhoa todo lo que pasó, porque además fue epicentro de todo aquello, pero bueno, ahora después lo hablaremos. Eso es Pero otro melón se me ha grande venido a también, la ¿eh? cabeza también, que fíjate que Eso no estaba daría en la para cabeza, otro. es que se me ha venido ese momento. Sí, yo por desgracia vivo en el epicentro de la Dana, o sea que puedo hablar de los dos melones. Pero sí, después de todo aquello que ya hace año y medio, ya más, año y 8 meses, si no recuerdo mal, hay centros que siguen igual. Hay centros que siguen en barracones, centros que siguen incluso por derruir todavía, están todavía en ruinas.
Y esa es otra de las reivindicaciones que tenemos, además de, bueno, pues todo lo que ha dicho Ruth, ¿no? Han sido 32 días de huelga, Wow. que se dice pronto, Ya te digo. pero nosotros nos inspirábamos un poco en lo que pasó el año pasado en Asturias, que fueron 10 días, si no me equivoco, y pensábamos que con 5 o 6 nos iba a bastar, ignorantes de nosotros. Y hemos estado 32 y podríamos haber estado muchos más. Podría seguir, ¿no? Ahora mismo, claro. La huelga no está desconvocada, está suspendida. Eso significa que podemos arrancarla mañana si queremos, porque, bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Pero ha sido un desgaste muy ruin por parte de la administración y, pues bueno, hay que reorganizarse y plantearlo de otra manera para poder continuar, porque no vamos a parar. Eso lo tenemos clarísimo. Eso es súper No, claro, sobre ¿ves? todo porque habéis empezado algo muy importante y habéis sentado un precedente, entonces evidentemente ahora que está ahí, pues ojalá podáis seguir para adelante. Lo que pasa es que, bueno, ahora hablaremos de todo lo que conlleva esta huelga, que no solo, o sea, es un desgaste, bueno, ya lo he hablado muchas veces con Ainhoa, pero detrás lleva un desgaste muy importante. Así que, bueno, vamos a empezar un poco porque los docentes españoles conozcan la situación, porque justo os lo decía a las dos cuando os proponía venir, que había estado con un amigo y compañero un día antes y justo estábamos hablando de que a pesar de todo lo que hemos visto por redes sociales, bueno, y yo porque estoy metida en el mundo de las redes sociales rodeada de docentes, pero hay muchos docentes que no. Es que no se sabe lo que habéis reivindicado, o sea, porque lo que ha salido en la tele es que os han dado 200 euros y vosotros no habéis que, o sea, no, que es que queréis más dinero. Y no era ese ni muchísimo menos el tema principal. Yo si queréis, bueno, tengo como unos ciertos puntos para tratar, pero igualmente después vosotros me podéis contar más. Mm, por empezar por un punto, podemos empezar a hablar de la ratio, ¿vale? ¿Cómo tenéis actualmente la ratio? Que imagino que será similar a la que tenemos aquí, pero bueno, aquí, cuando digo aquí es Andalucía, por si no sabéis de dónde soy, pero eso no significa que no haya que modificarla y que no haya que cambiarla. ¿En cuánto estaría la ratio ahora mismo en educación secundaria, bachillerato? Pues ahora mismo en primaria, claro, yo ahí me pierdo un poco, pero Sí, creo que son 25, si Ruth igual lo que sabe. aquí entonces. Yo soy de secundaria, entonces tampoco lo tengo el dato de primaria. Te puedo decir que las aulas, una cosa son los datos que están sobre los Claro. papeles y otra cosa es la realidad. Y las aulas están sobremasificadas, absolutamente todas. En Sí, muy porque pocas ocasiones se pueden llevar a cabo desdobles o reubicar y hacer honor a los papeles, lo que ponen sobre los papeles. Estamos por encima o alrededor de los 30. Incluso y bachillerato más de 34. además hay la letra pequeña Claro. que es que siempre se puede ampliar hasta un 10%. Entonces, igual que Esa aquí, o letra sea, pequeña, Con claro, los, cuando viene alguien tú no puedes negarle el acceso a la educación pública, entonces te lo añaden en clase, aunque tú estés ya en la ratio máxima, te siguen añadiendo alumnos a lo largo del curso. Entonces, claro, esa letra pequeña es lo que no se conoce. claro, Lo que decía, primaria suele estar, pues estará por ahí 25, 28 a lo mejor, en secundaria está por 30 y bachillerato bachillerato. 35 más el 10%, que al final llegan a ser 40 Sí, en sí, una sí, clase. pueden llegar a ser 40. Y vosotras, vaya, yo también soy docente en secundaria, pero vosotras, cómo, qué cambiaría? O sea, a ver, porque muchos de nosotros hemos trabajado alguna vez con desdoble. ¿Qué significa trabajar con 30 o trabajar con, no vamos a decir 15, no vamos a ser súper positivos, vamos a decir 20? ¿Qué significa este cambio de 10 alumnos? Yo tengo pues, la suerte este año de tener 20 en primero de la ESO, cuando Wow. el año pasado tenía 29. Y es en el cielo a la tierra. O sea, es una locura lo que son 9 Claro, niños más o eso no menos. es tampoco que realmente si nos ponemos que no es tanto, no estamos diciendo es que No. queremos la mitad, porque yo trabajé medio año en Bruselas y allí la aula el máximo era 16. Y entonces, pues claro, pero es que ni siquiera estamos pidiendo eso, 20. Y al mira, final Claro, el es pero cambio, trabajar. de 20 perdón, a 30 realmente hay mucha diferencia, ¿no? Realmente, el porque cambio al es final abismal. la atención se reduce muchísimo. Al final es que es un 30%, o sea, es mucho, El cambio ¿no? es abismal teniendo en cuenta eso, que el número que tú tienes al inicio del curso A un varía 50 muchísimo sería. durante todo el curso, ¿vale? E incluso en 2, 3 o incluso 4 alumnos más. Tener 30 alumnos, y este caso, por ejemplo, voy a hablar de mi curso actual. Tengo 4 terceros de la ESO, en unos he tenido 30 y en otros 21.
la diferencia en las notas es algo que se puede palpar, no es que digan, no, es que yo me siento más cómoda, el alumnado más cómodo, el proceso es más fluido. No solamente que la enseñanza es mucho más cómoda y efectiva, sino que se ven los resultados académicos. Se ve directamente cómo influye. Claro, si a eso le sumas que dentro de esos 20 o de esos 30, aún peor, tenemos esa diversidad que atender, se complica muchísimo más. Entonces, respondiendo rápidamente a la pregunta de qué diferencia entre 20 y 30 alumnos, la diferencia de la calidad de la enseñanza es abismal. Es abismal. Y un mayor estrés para el profesor o profesora, como bien decís, el alumno sale peor preparado, o sea que perdemos todos al final en este asunto. Poder hacer una atención individualizada se te hace imposible cuando tienes 30, 28, 29, 30. Es imposible, pero es que con 20 ya lo es complicado, pero teniendo 30 y sumándole pues esas dificultades añadidas de cada perfil, es muy difícil. Entonces, claro, lo que reivindicamos, por unir un poco los dos puntos, lo que reivindicamos es esa bajada de ratios oficial. Entonces, somos conscientes de que a lo mejor de la nada, de hoy para mañana, no se puede mejorar, pero sí se puede solucionar de alguna manera, porque podemos ser más docentes en el aula, podemos tener más personal especializado para atender en estos casos que necesitan esa atención individualizada. Entonces, ¿por qué continúa la huelga y no se ha parado la reivindicación o no estamos satisfechos? Pues porque no se han dado las soluciones que se pueden plasmar. No estamos pidiendo imposibles, son cosas que se pueden hacer y se pueden firmar. ¿Y las administraciones públicas os han dado alguna solución, os han propuesto algo o sí. que os han comentado? Sí, tengo datos, pero supongo que Ainhoa también. En la última negociación, pues han bajado al proyecto que hay de ministerio. A nivel español, a nivel estatal, se ha hecho un proyecto en el que baja la ratio, creo que es 22 en primaria, 25 en secundaria y 30 en bachillerato. Claro, aquí lo que se pidió es mejorar esa ratio estatal. O que al menos... Claro, eso te iba a decir justo, eso salió a nivel que en infantil ya de hecho ha entrado en vigor, ¿no? Sí, en aquí se pidió... en primaria. Porque en infantil sé que es seguro porque justo las matriculaciones han sido ahora y ha habido bastantes problemas de reubicación justo por eso, pero ya no sé en los demás cursos. Claro, pero eso es un proyecto. Entonces, lo que dicen los políticos, claro, aquí gobierna el partido contrario al que gobierna a nivel estatal, ¿vale? Entonces, lo que dicen los políticos es que eso no se va a firmar. Entonces, lo que se pedían los sindicatos era mejorar eso. Y lo que han puesto encima de la mesa es a nivel del ministerio. Tanto si se aplica o no se aplica a nivel estatal, a nivel Comunidad Valenciana se va a aplicar esas ratios. Claro, las ratios al final van unidas de plantillas de profesorado, de infraestructuras, porque si bajas las ratios pero no tienes aulas donde meter a los alumnos, quedamos igual. Entonces, al final no es solo... ¿Han aplicado las ratios? Pues sí, las ratios no están mal ahora mismo, pero todo lo demás no acompaña. Entonces, por eso, en conjunto no podemos aceptar el acuerdo o el preacuerdo que han planteado, porque en conjunto no es real. Mientras no se mejore todo, no podemos mejorar solo una parte. Claro, tiene que ser un paquete de medidas al final, ¿no? Que sean conjuntas y coherentes unas con otras. Pero también es que sean reales. Quiero decir con esto que es que lo que está puesto sobre la mesa es que se aplicará según el Estado, pero también a partir del año 2028. Eso implica que estaría fuera de legislatura. Es decir, el año que viene, el 23 de mayo, en la Comunidad Valenciana hay elecciones. Claro. Con lo cual nos están, de alguna manera, sugiriendo que sí que aplicarían esa bajada de ratios, pero queda en el limbo, porque queda fuera de un plan legislativo. Con lo cual es como decir, no. Y lo que decía la compañera, está claro que va de la mano de infraestructuras, pero podemos solucionarlo con otro lado. Si por otro lado dices que vas a aumentar las plantillas, pero no me estás solucionando eso hasta el 2028, ¿qué es lo que ocurre aquí? Claro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y supongo que los políticos también se pasarán la patata caliente, ¿no? Entre, como mencionáis, comunidad autónoma, gobierno nacional, estatal. Y dentro de la propia comunidad, porque ellos pueden decir, no, el plan está establecido, sí, pero tienen que llevarlo a cabo los ayuntamientos. O sea, claro. Es que no es sencillo, la verdad, no es sencillo. Pero eso no quita a que se puedan... Claro, es sencillo, pero no imposible, exacto. O por lo menos llegar a un acuerdo que al final los acuerdos pueden ser inmediatos, pero pueden ser también con
como todo, poco a poco, o sea que no todo puede ser inmediato porque es muy difícil hacerlo todo de la noche a la mañana, pero sí que por lo menos haya una fidelidad de que, oye, es que esto va a ocurrir antes o después, pero va a ocurrir y pues ya sería otra cosa. Había hablado de las plantillas docentes, ¿cómo estáis, cómo se establecen, qué ocurre cuando llega septiembre? ¿Están desde el principio las vacantes? Porque es verdad que eso sí que, sobre todo lo sé por Ainhoa, sí que difiere bastante de cómo se hace, por ejemplo, aquí en Andalucía, sobre todo cuando se cogen las plazas de oposiciones, lo que tarda en llegar, por ejemplo, un interino cuando se da una baja. Ruth, ¿arrancas Espera, tú? espera, un segundo, antes de entrar con plantillas, por no perder el hilo de la conversación anterior, quiero hacer una pregunta. ¿Tenéis algún tipo de plataforma o asociación para hablar con las administraciones públicas que esté dando visibilidad a esto? ¿O es más a los sindicatos directamente? Bueno, hay asambleas en los centros, se han generado asambleas que son parte de docentes, pero también incluso algunas con familias. Y luego está la plataforma de asambleas. Vale. ¿Vale? Entonces sí, hay agrupaciones, pero los que se sientan a la mesa a negociar, a la mesa Son los sectorial, sindicatos, son ¿no? 5 sindicatos. Vale, de acuerdo. Ya podemos pasar a la plantilla. Gracias, Chris. Ya está. Pues no sé si lo repito otra vez. Bueno, lo repito otra vez. Por si acaso. Plantillas. Sí, bueno, que eso, que las plantillas docentes, ¿cómo las veis? ¿Se estabilizan, no se estabilizan? ¿Hay carencias? Cuando llega septiembre están completos los institutos. Cuando un interino, cuando alguien se da de baja se cubre rápido. Vale. ¿Cómo vais? Pues vamos mal. Vamos mal, por eso estamos con Laura. Vamos a ser... a ver, hay diferencias, ¿no? Hay entre el profesorado, funcionariado de carrera y los interinos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el interinaje? El interinaje realmente no se cubren las sustituciones de manera inmediata, de hecho pasan incluso meses. Y no solamente con el personal docente, sino, por ejemplo, en mi centro hemos estado 3 meses sin conserje. Y somos un centro de 1.200 que necesitamos 3 conserjes y hemos tenido 1. Madre mía. 1. ¿Vale? Entonces, esto del movimiento de las bolsas de docentes y de personal no docente, de PAS, también va bastante mal. Entonces, estamos bajos. ¿Por qué? Porque si se reducen las horas en muchas de las asignaturas, evidentemente se reducen las plazas vacantes que hay. ¿Vale? Entonces, eso va disminuyendo el número de profesorado. Hay un vaivén en las bolsas y una de las cosas que aquí que se plantó sobre la mesa de negociaciones es por poder volver al acuerdo de interinos que había establecido entre los sindicatos y derogar de alguna manera la orden de interinos que impuso este gobierno. No porque sea del todo mala, sino porque eso de alguna manera te impone cómo funciona el sistema en vez de ir dialogando conforme van surgiendo esos problemas, ¿vale? Entonces, a ver si hay... Si no quiere aportar algo más, porque si no, a mí pararme, ¿eh? Nada. Yo este año he estado 3 semanas de baja y mi baja no llegó nunca a salir. Nunca llegó. Wow. No. Pero ni siquiera se ofertó. No. Volví yo antes de que se ofertara siquiera. O sea, nadie pensó que yo estaba de baja. Y así llevan, pues, desde toda la legislatura que ha entrado este gobierno. Claro, aquí lo que nos dice la gente, que como decía Cris, hay gente que está informada y gente que no. Al final, claro, la gente dice, es una huelga política, porque con el otro gobierno, que era el contrario, no os quejabais. Y precisamente cubrir las bajas era una de las cosas que el otro gobierno habrá hecho muchas cosas mal y habrá hecho muchas cosas bien, como en todo, pero una de las cosas que hacía bien era que por lo menos las bajas se cubrían. A la semana y media tenías un profesor en el aula. Ahora no. Ahora pasa un mes y no tienes al personal, pasan 3 meses y no tienes conserje y así vamos acumulando tareas una detrás de otra y al final... No sé, ¿es huelga política? Claro, la educación es política, la sanidad es política, el acceso a la vivienda es política. Si es que todo es política. Lo que pasa es que llega un momento en el que la sociedad se le llena el vaso y hay una gota que desborda. Y ha llegado el momento, ¿le ha tocado a este gobierno? Pues ya está, le ha tocado a este gobierno y ahora nos hemos puesto en pie de guerra. Es que aunque ahora mismo el año que viene perdiera las elecciones y viniera otro gobierno, esto no se va a parar. No. Estamos en un nivel que esto no lo vamos a parar. Hasta que no consigamos la educación digna que creemos que merecemos nosotros y los estudiantes, que al final lo hacemos por ellos. Entonces,
les guste a quien les guste y le disguste a quien le disguste, pues esto va a ser así. Porque ha llegado un punto en el que la educación o cambiamos o nos vamos cuesta abajo y sin frenos. Pero de verdad, es alucinante el esfuerzo, lo que decía Cris antes. Estamos sosteniendo el techo para que no se nos caiga encima y ya llega un momento en el que las fuerzas te fallan y no puedes más. Es que es muy curioso como intentan decir esto es una huelga política, aquellas personas que se creen que estamos ejerciendo toda esta fuerza, esta emoción, este impulso por un color político. Creo que se equivocan bastante. Para empezar, primero porque sí, es política, como bien dices, Ainhoa, todo es política, ¿vale? Pero es que si nos metemos en el titular se le ha escuchado a la señora consellera decir que es que ¿por qué no se han hecho reivindicaciones con el anterior gobierno? Que sí que se han hecho, lo que no se han hecho son huelgas indefinidas, pero se han hecho muchísimas manifestaciones. Y segundo, ¿cuál es el nivel de la argumentación de nuestra consellería? ¿Es que significa que porque consideren que otros lo han hecho mal, eso te justifica a ti para no hacerlo, para no llevar a cabo las medidas? Y por otro lado, ¿cómo no va a ser política? Perdón, pero voy a dar otro dato. ¿Cómo no va a ser política si acaban de alardearse de que entre esos acuerdos firmados van a poner 3 millones de euros sobre la educación pública y una semana antes se publican los presupuestos de la Comunidad Valenciana y vemos que casi 8 millones, 7.749.000 euros son destinados a educación? Es decir, el 52% de ese dinero, ¿a dónde va? Qué fuerte. Claro. Y una no vamos a decir que es política. No vamos a decir que es política. Entonces, sí. Una semana antes de la huelga se dieron 73 millones a una escuela del Opus que segrega entre niños y niñas, que es ilegal según la LOMLOE. 73 millones. Que supongo, nosotros lo sabemos, pero la LOMLOE es la ley estatal, Sí. La base de la pirámide, la cúspide de la pirámide. Sí, la base de todo. Entonces, claro, que una semana antes pasara eso y que empecemos la huelga y nos digan, no, es que no hay dinero para vosotros, como que no hay dinero. Y que durante la huelga se hayan inyectado más dinero, nos iban dando a nosotros largas y iban saliendo noticias de tantos millones a la concertada, tantos millones a la privada y tantos millones a los toros, que no tengo, bueno, sí tengo cosas en contra de la tauromaquia, pero yo qué sé, hay dinero para ciertas cosas y para lo que estamos reclamando que una huelga indefinida no, ni siquiera te planteas nada. El mensaje es claro. El mensaje es claro. El dinero público para servicios públicos. Claro. Y para sobre todo la base de la sociedad, que es la educación y la formación de sanidad nuestros y educación. críos, que son el futuro, al final, tanto a nivel local y regional como a nivel nacional. Es que al final es la base de todo, la educación. Entonces, si no se apoya una educación sólida y pública, como ha estado hasta ahora, si no se refuerza, al final esto se cae. Y entonces al final habrá un momento que no fardemos de una educación potente en España. Qué triste. Pero bueno, yo espero que escuchen y al final, como decís, es política. Y si no, que lo hagan bien, ¿sabes? Si no quieren que se hagan sea el color que sea manifestaciones, detrás, que lo hagan bien. como dice la compañera, sea el color que sea, hasta que no consigamos lo que merecemos, que es básicamente cubrir las necesidades actuales de la educación pública, no se va a parar, sea quien esté detrás. Pues hacéis bien, la verdad. Yo todo el apoyo. Bueno. Por seguir preguntando un poco más por las condiciones que tenéis y sobre todo quiero haceros todas estas preguntas porque siempre en muchos sitios se habla de los docentes sin conocimiento de causa y ahora más con el tema este de la huelga. Entonces quiero también preguntaros por el tema de la burocracia a la que estáis enfrentados día tras día. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que me dijerais que no se os reconoce la labor de tutoría, por ejemplo. Y para mí es la principal fuente de burocracia que tienes como docente. ¿Qué otras cosas veis a nivel de burocracia donde se sobrepasa? Que somos docentes, que hemos estudiado para ser docentes, no para ser administrativos. Pues, por ejemplo, eso lo que tú dices, la tutoría no se reconoce y la administración, el burocracia es el único punto que se ha firmado en los 8 puntos que hay encima de la mesa. Burocracia lo han firmado 4 de los 5 sindicatos y no está reconocida la labor de tutorías.
Tampoco se reconoce la labor de coordinaciones, coordinación TIC, por ejemplo, o todo eso no está reconocido tampoco Coordinación, chat económicamente. líderes. Sí. Y claro, como tú dices, ser tutor no está pagado, pero no es que económicamente, es que no está pagado de ninguna de las maneras. Que los docentes somos de otra pasta y lo hacemos con todo el amor del mundo por nuestro alumnado, pero es una labor burocrática espectacular. La inclusión educativa tiene detrás una barbaridad de informes que nunca nadie se va a leer, que es alucinante. Las programaciones didácticas, incluso pasar lista, aquí en Comunidad Valenciana, para entrar a la plataforma tienes que hacer una doble autentificación. Tienes que entrar con un código que te da otra aplicación, que tienes que salir de la plataforma, copiar el código, entrar. Tienes 30 segundos para copiar ese código y si no lo haces en 30 segundos tienes que volver a copiar otro código. O sea, es que es algo que se nos escapa totalmente. Entonces, pues bueno. Y esto sí tenemos wifi. Exacto, si tienes wifi, si no, no. Tiras de tus datos. Qué fuerte. Entonces, claro, ese es el nivel. Y claro, llega un momento en que vuelvo a decir lo mismo, es insostenible. Es insostenible. Es increíble la cantidad de informes por duplicados que se hacen. Y esa labor tutorial, en conjunto con los especialistas del centro, pues se sobrelleva un poco cuando tenemos que hacer pues esos informes de adaptación, ¿no? Esos informes de medidas de nivel 3, nivel 4, los PAPs y demás. Sin embargo, si hay reducción en personal especializado, PTs, ALs, logopedas y demás, toda esa carga va al final al tutor o tutora. Claro. Que sí, que tenemos ayuda del resto del equipo docente, pero quien tiene que rellenar toda esa burocracia es el tutor o la tutora. Y parece que no, pero a todo el mundo le gusta que recibir un incentivo por su trabajo, ¿verdad? Claro. No, creo que no es de locos pedir que te paguen por tu trabajo, ¿verdad? Es que, volviendo a lo que decías antes, que el titular, ¿cuál ha sido? ¿Que queremos más dinero? ¿Y quién no quiere dinero por trabajar? Sí. Es que a mí no me avergüenza decir que uno de mis principales motivos en la huelga es unas condiciones dignas. Sin dejar de lado el tema de la burocracia, que es excesiva, vuelvo al sueldo, y es que nuestros sueldos están congelados desde hace 19 años. Y es algo lícito, pedirlo. Yo tengo profesores que cobran lo mismo. Claro. ¿Vale? A día de hoy. Y que no están regulados con el IPC. Que no es que pidamos algo que digas, no, es que quiero más, como somos los peores pagados de España, la comunidad peor pagada de España. Y esos son datos que se pueden observar, no es algo que digas. Entonces, claro, si encima tenemos una carga laboral extra, una burocracia extra, es insostenible, como dice la compañera. Es una situación bastante delicada. Y es lo que tú dices, el tema de los incentivos. Y mira que mi pareja es sanitario y ellos también ahora mismo están bastante mal. Bueno, también toda esta huelga que hay a nivel general. Pero ellos tienen incentivos. Ellos, si hacen ciertas cosas, entran en un plan de incentivos. ¿De verdad una tutoría no se consideraría que tú estás haciendo algo aparte de tu labor docente? Es que en una tutoría somos psicólogos, a veces psiquiatras, a veces asistentes sociales, médicos, maestros, porque también muchas veces cuando tenemos que bajar a esa adaptación curricular significativa. Entonces, ¿de verdad no se consideraría tan mal está visto por la sociedad de que pidamos ese incentivo? ¿Y las reuniones? ¿Y las reuniones? ¿Y las de padres? ¿Y las llamadas de teléfono? Mira, y las contestaciones y justificar absolutamente cada una de tus actuaciones por Ítaca, que es la plataforma que comentaba la compañera. Es curioso que haya dicho ella lo de pasar lista. Eso es una anécdota, a fin de cuentas, y mira lo que es. Invertimos 10 minutos en poder pasar lista cuando antes tú hacías así y ponías la X del que había faltado. No me quiero imaginar entonces el tener que justificar una falta de asistencia. Pues es que tenemos un ojito para un desplegable, en el que tienes que decir cuál es el motivo, o si es retraso o si es falta, y luego explicarlo, y si te lo justifica el padre o la madre o la persona tutora de la criatura. Revisarlo. Eso es. O sea, bueno, pues en fin. Y no está pagado. Aunque cueste creerlo, no está pagado. Literal. Creo que nos pagan creo que son 28 euros. Y aún así, os prometo, y lo digo con total sinceridad, que muchas veces de esto que tienen la bandeja de entrada llena de mensajes, que yo quiero mucho mi tutoría, mucho a mis papis de mi tutoría, pero hay veces que digo, paso.
O sea, no puedo, no puedo. Ahora mismo no puedo contestarlo porque si te contesto te voy a contestar mal, porque pienso en que esto a mí no me está aportando nada como docente, entre comillas. Además, eso no se está viendo en la sociedad y que no te contesto ahora porque no puedo psicológicamente. Te desconcentra Evidentemente también. después, como nos gusta sostener el tejado, pues lo hacemos y lo seguimos haciendo. Y al rato piensa y dice, pobrecito, que me está esperando la respuesta mía. Y le contesta. Pero Contestar una de las funciones que se nos ha olvidado en esa lista que has dado, Cris, hace un momento, es secretarios. También. secretario, chacho. Porque cuando hemos explicado por activa y por pasiva, hemos sido conscientes de que lo han anotado en la agenda, de que está puesto en la pizarra los deberes o la actividad que hay que hacer o tal y cual, aún te escribe el madre o la madre o el padre diciendo, ¿qué tiene que hacer mi niño? Y imagínese que tengo que contestarle a los 120 padres que tengo. Eso no está entre nuestras funciones. Se hace porque, como decís, pues porque Sí, nos sí. nace. Pero Nos porque, nace. porque lo tenemos muy asociado a que lo tenemos que hacer. Es que este es el tema, que hay ciertas cosas que él, ¿no? Como es el refrán, te doy la mano y coge el brazo, ¿no? Pues tenemos tan asociado de que esto es así porque es así, que al final, jo, cada vez más y ya vamos por aquí. Entonces entiendo que ese vaso haya rebosado al final. De hecho, hablabais del tema de la atención a la diversidad, de que al final los equipos de orientación PT, AL, Petit, son escasos. Supongo que estáis en unas situaciones muy parecidas a las que tenemos aquí. Nosotros tenemos 2 orientadores para un centro de, seremos 1.300 más o menos, 2 orientadores y 2 PTs. Y PTs, te puedo decir que necesidades educativas por clase entre 5 y 7 necesidades educativas especiales y 2 PTs, los cuales los ven a los chicos un día a la semana. No sé cómo estáis vosotros allí, si esa figura, si existe siquiera la figura de los PT, los petit y bueno, y orientación. Sí, aquí más o menos es lo mismo. Aquí lo que se ha pedido, sí que dijeron en las reuniones que la Comunidad Valenciana era de los mejores en ratio orientador-alumno, que habían hecho un congreso de toda España y que nosotros estábamos en la cabeza. Y está más o menos la ratio, dijeron, un orientador cada 300 y pico alumnos. Para ellos eso es buenísimo. Bueno, pues bien. Las reivindicaciones es uno cada 250. Y pues bueno, también es una barbaridad. Es una Pero, barbaridad, pero volvemos a lo mismo, tenemos que empezar por algo. Evidentemente, pues por lo exacto, menos reducir 100 exacto. alumnos o 150 alumnos. Yo no sé aquí cuándo está la ratio, lo preguntaré mañana en mi centro, pero vaya, seguramente esté en algo Estará similar. peor, Por lo sí. menos estructurar las plazas, que no estemos pendientes cada año de si vamos a tener 1, 2, Eso, 3, exacto. ninguno. Y aquí lo que hacen Algo. mucho es hacerlos itinerantes. Es decir, Itinerante, tienes justo, una lo L, iba a decir justo. tenemos Mi, una L que se reparte en 2 o en 3 centros. Entonces, a un centro a lo mejor va un día a la semana. Claro, ¿qué haces con una persona un día a la semana? Si es que al final es lo mismo que si pagaras una consulta privada al que vas una sesión a la semana. Y no es eso. Tiene que ser un servicio público en el que el alumno o la alumna esté atendido. No se espera menos. Y además es eso lo que veníamos hablando de que, bueno, recibimos un montón de alumnado de fuera, alumnado que al final, a mí yo me muero de pena cuando lo recibo porque nos lo sueltan en el aula, así con un paracaídas, ¡pum!, llega al aula. Esa criatura de Irán, Siria, sin saber nada de español, pobrecitos, aprenden a base de palos y los ven una vez a la semana. Eso, una vez a la semana, porque evidentemente no dan para más. Hay que dotar de recursos y de formación al profesorado para poder atender a este alumnado nuevo venido, ¿no? Porque si no podemos darles atención individualizada con personal especialista, necesitamos al menos tener recursos en el aula, contar con recursos tecnológicos, con recursos docentes sería lo ideal, ¿no? Personales para poder atenderlos de manera directa, pero si no, al menos con las capacidades o las herramientas necesarias para que esos niños se sientan pues no como Atendidos. ajenos a la realidad del Claro, aula. ajeno. Yo es que muchas veces a mí me da esta impotencia cuando los veo
Además, porque, claro, vienen y están 6 horas sentados en un sitio que no entiendes nada de lo que te dicen. Yo muchas veces, ahora gracias a la inteligencia artificial, pues mira, muchas veces puedo llegar a traducirle una ficha y esas caras de felicidad cuando le traduces una ficha. Pero lo haces tú, perdona, Cris, Claro, ahí es donde voy. Exacto. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Ese tiempo extra Claro. también que nos quieren controlar ahora, ese es otro de los puntos, no sé si lo veremos, pero lo suelto aquí. Eso lo haces tú por tu propia vocación, porque dices, Por pasión, sí. aparte de mis 30 fichas, voy a dedicar 10, 15 minutos, lo que sea, a preparar esta de manera más adaptada para este niño, o para el otro, para el otro. Yo este año traduzco los exámenes a 4 idiomas. Lo hago porque quiero, porque considero que son alumnos que tienen muchísimo potencial y que sé que en su idioma lo pueden entender. Pero claro, es que es eso, es jugando con nuestro tiempo, porque yo eso después lo tengo que traducir para poder corregir. Entonces eso es nuestro tiempo, y después que en el aula tengo a los 28, 29 restantes con sus características y sus condiciones y sus necesidades, y al final, pues ya te digo, vaya, igual que te hablo del alumno que llega, te hablo del alumno con una necesidad educativa especial o cualquiera de las casuísticas que tenemos en el aula. Que son muchas, y cada vez más. ¿Qué porcentaje hay de alumnos tanto de fuera o que tengan una necesidad especial para ser atendidos, más o menos por aula? Una horquilla, obviamente no, el número no es preciso, pero ¿cuánto diríais que hay, más o menos? Eso, yo creo que depende mucho de la zona. Hay zonas que llegan más, por ejemplo, en el sur de Alicante, Torrevieja, toda esa zona, cuando la guerra de Ucrania llegaron muchísima gente allí, y por ejemplo a mi zona, que es Valencia Capital, llegaron muchos menos. Pero vaya, yo creo que entre 2, 3 a lo mejor tienes en cada uno de los grupos al final del curso, porque se van añadiendo cada vez. Pero 2, 3 a lo mejor con dificultades de lingüísticas por nueva matrícula, ¿vale? Pero súmale los que tienes por necesidades educativas especiales. Exacto. Sí. La horquilla yo la situaría entre 4 o 5 casos mínimo por 30 alumnos. Sí. ¿Y sobre esto que os han dicho las administraciones públicas? ¿Os han dado una contestación o algo? O sea, aparte de lo de reducir a 250, creo que habéis dicho... ¿Pero os han dicho algo más? Es que el tema de orientación estaba bastante parado. De hecho, creo que hay mañana o pasado, porque las negociaciones se están siguiendo, han publicado hoy que hay una nueva negociación, porque claro, eso no se firmó. Entonces, ahora mismo no hay nada concluyente. Sí que van a ampliar la plantilla de PTs y ALs, pero es lo mismo que decíamos antes, de aquí a 2031, que a lo mejor es que dicen, vamos a ampliar 100 ALs, ya, pero es que si hay 300 colegios, ¿dónde vas con 100 ALs? ¿Qué hacemos con 100 ALs más? No sirve de nada. Claro, ellos dicen, sí, estamos haciendo un esfuerzo enorme por cubrir, pero es que el esfuerzo tiene que ser titánico, no tiene que ser enorme, tiene que ser titánico para llegar, porque nosotros no estamos haciendo ese esfuerzo. Titánico y sobre todo directamente proporcional a la cantidad de escolarización en educación pública. Un dato, perdón que me ponga... No, nos encantan los datos. ¿Sabéis por qué lo hago? Porque me ha cansado la guerra mediática que han utilizado. Los datos es fundamental para una base sólida. Entonces, ¿tú cómo lo harías en clase? Nosotros, ¿cómo lo hacemos en clase? Con ejemplos, con base científica, bueno, el caso es que, como decía la compañera, un esfuerzo titánico, un esfuerzo relacionado directamente. De institutos no tengo el dato, pero colegios en la Comunidad Valenciana hay alrededor de unos 1.300. Privados, unos 60-70. Concertados, 300. Eso supone más de 1.000 colegios de educación pública. ¿Por qué recibimos apenas el 50% de la dotación económica para la educación pública? Cuando más del 70% de los escolarizados lo son de la pública. Entonces, claro, es un esfuerzo titánico o no, simplemente correlacionado. Es decir, no supondría tanto. Hago un apunte. Alumnado que llega sin conocer el idioma, alumnado con necesidades educativas, no van a los concertados y a los públicos y a los privados. Los mandan siempre a los públicos. Entonces, todos esos recursos son extra. Tengo una anécdota de esto, que no voy a dar nombre, evidentemente, ahora mismo del colegio, pero fue la jornada de puertas abiertas de infantil
Y en la jornada de puertas abiertas de infantil le dijeron claramente en un colegio concertado a los que estaban en la reunión que no podían, que si tu hijo o tu hija tenía necesidades educativas especiales, que lo sentían mucho, pero que no era el colegio ideal porque ellos no podían atenderlo. Literal, ¿no? Se lo dijeron tal Literal, cual. literal, tal cual. Es, Tengo... me hirvió la sangre cuando me lo contaron, pero lo dijeron palabras textuales. Mirar, hace unos meses salió una noticia de una señora que quería mantener el anonimato, que de manera totalmente altruista le pagó el comedor escolar a una alumna de un colegio concertado de aquí de la ciudad de Alicante. Es un colegio concertado, pero no es de los concertados famosos donde las altas sociedades quieren llevar a sus hijos, ¿vale? Es un colegio concertado, pero un poco más humilde, ¿vale? De una barriada. ¿Y qué es lo que pasa? Si volvemos al aspecto un poco político, sí que está en la hoja de ruta de algunos partidos políticos la privatización de sectores como la educación y la sanidad. Entonces eso lo que haría sería un viraje de alumnado de condiciones públicas a aquí, a colegios concertados o privados, cuando en realidad no se lo pueden permitir. No pueden, claro. No se Son lo pueden uniformes, permitir. son comedores que no se subvencionan, son obligaciones a unas extraescolares porque te obligan prácticamente, porque al final tú no puedes dejar a tu niño 4 horas en el patio así esperando a que empiece el turno de tarde. No. Entonces te obligan y al final necesitas. Es que cuando mi hija entró en la educación, que ella está en un cole público, pero lo que tengo alrededor, o sea, lo que yo puedo ir andando desde mi casa son coles concertados. Y tú te ponías a echar cuenta y se te iban unos 350 euros al mes en un cole concertado, no es privado. Ya. Y preguntando pues cosas como, ¿y si el uniforme? No, es que el uniforme tiene que ser el de la falda porque es que... Y es una educación, evidentemente, pagada con fondos públicos, pero son 350 euros, ¿eh? Lo que te hacía, el más barato, de más o menos hacías cuenta. ¿Alguna cosilla más que queráis destacar de lo que se está pidiendo en la huelga? Yo creo que lo hemos cubierto todo, pero seguramente hay algo que a lo mejor me estoy dejando. ¿Creéis que me dejo algo de las cosas que se reivindican, que se piden, que no hemos tratado? Para pasar al siguiente punto. Pues el tema del sueldo, que al final, como Bueno, decía claro. Ruth, no nos avergüenza pedir más dinero. Para nada. No. Para nada, para nada. Empezó la huelga y nos ofrecieron 75 euros. No sé, yo antes de entrar a Mercadona o a cualquier supermercado ya me los he gastado. No sirve para nada. A esto. Poco se habla también de que cuando eres interino o incluso teniendo la plaza, te desplazan a un centro donde tienes que cogerte un alquiler y imagínate que es una zona turística tipo Benidorm, Torrevieja o cualquier sitio así, los alquileres están por las nubes. Y aparte tienes que pagar tus gastos de si todo el mundo, pues una hipoteca, un coche, lo que sea. ¿Por qué no tenemos que pedir el dinero justo que merecemos por nuestro trabajo? ¿A quién no le gusta, como decía Ruth antes, a quién no le gusta cobrar por lo que hace, ¿no? Entonces, como decía, por hacer un resumen súper rápido, empezó con 75 euros antes de la huelga, dijimos que nos estaban tomando el pelo, luego aumentaron a 120, si no recuerdo mal, y tampoco era irrisorio, y ahora mismo encima de la mesa hay 200 euros. Pero 200 euros repartidos en 3 tramos, es decir, Especifica, compi. Exacto, y de la Especifica. parte específica. En septiembre cobraremos 75 euros más, en enero otros 75 euros más y en 2028 los 50 euros restantes. Y claro, eso lo firmaron dos sindicatos minoritarios. Entonces la Consellería ya da por válido ese acuerdo. Ahí se estaba pidiendo también, aparte de lo de las tutorías que ya hemos comentado, se estaba pidiendo que los interinos cobraran el verano cuando trabajan más de 150 días, que tampoco se cobra. Aquí los interinos el día 30 de junio se van a la calle, al paro. Ah, pues no, aquí en Andalucía sí. Sí, No, pues sí han trabajado 7 meses. aquí no. Y se está luchando porque si al menos trabajan 150 días. Se está luchando. Y si no cobran la parte proporcional, igualmente. No, pues Bueno, aquí no. Aquí también nada. los complementos de las pagas extras tampoco... Exacto, la paga extra también la cobramos, no la cobramos entera, cobramos un porcentaje de la paga extra porque cuando hubo recortes hace no sé cuántos años, pues se eliminó y nunca se ha vuelto a recuperar. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Consellería ya lo da por cerrado, pero la sorpresa ha sido que
ayer la consellera dio una rueda de prensa, una entrevista, y dijo que ojalá poder darnos el dinero que nos corresponde en septiembre. Es decir, no ha querido negociar desde el principio de la huelga, que fue cuando firmaron estos sindicatos, pero ahora tampoco está 100% encima de la mesa esos 200 euros. Entonces, para que veáis el juego que llevan, sucio. La desfachatez, la desfachatez. En un momento antes habéis dicho que os ha llevado a esta situación límite, la desfachatez. Es que no se puede tolerar insultos. No es un insulto. No sabéis lo que nos han insultado, ¿eh? De hecho, Pero es justo lo siguiente que vamos a entrar, que es el cómo habéis vivido la huelga. Que desde ese día 1 que se convocó hasta el día de hoy, ¿cómo habéis vivido todo este tiempo? Ruth, dale tú. Yo creo, jolín, es que es un viaje de emociones, es una situación de sentimientos encontrados total, porque desde una esperanza brutal y una unión que no me esperaba, un romanticismo de unión en las calles brutales, entonces eso te abría la esperanza y decir, bueno, quizá este no es el gobierno de la Dana, pero a lo mejor con esto se portan un poco mejor, o por lo menos negociamos, o por lo menos... Pero a la semana y media fue cuando dijeron, este punto ya no se va a negociar más, que fue el de los sueldos, que ahora ni siquiera, supuestamente firmado, ni siquiera nos aseguran que lo vayamos a cobrar, ¿vale? Y entonces es como que hemos visto decayendo las posibilidades de alcanzar el objetivo, pero a la vez se han ido sumando más y más movimientos, las familias les costó arrancar, pero se han ido sumando a las movilizaciones fuera del horario laboral. No sé si centrarme más en lo bonito, en la carencia de esperanza, en el romanticismo de la calle, no sé cómo centrarme todavía. Quizá todavía estoy en esa vorágine de sentimientos. Es verdad que desde fuera, os lo he dicho a las dos, porque además justo han sido con vídeos que habéis subido de esa unión, desde fuera me da envidia en el sentido de decir, profesores unidos por fin, porque una de las cosas que tenemos este gremio es que muchas veces por redes tú te pones a leer comentarios en una publicación de un profesor y es otro profesor diciendo cosas feas, diciendo cosas... Entonces, aquí se veía al revés, todo lo contrario, esa unión, y me daba cierta envidia de decir, wow, lo que han conseguido por lo menos, de la parte de unión. Y que nuestras armas ha sido la unión en la calle y los clarinetes. ¿Vale? O sea, que a ti te... Un agradecimiento enorme a la Manifas Band, que a la Manifas Band han llamado así, los compañeros y compañeras que han estado... se han organizado solos por... si no tengo mal el dato, son aproximadamente 400 músicos. Aquí en Valencia la música la llevamos por bandera y el humor también. Y se ha agradecido muchísimo. O sea, eran 400 personas repartidas en 4 bandas, abordando toda la Comunidad Valenciana. Allá donde había una manifestación, allá iban sus instrumentos. Ha sido brutal, se nos han puesto los pelos de punta, hemos bailado, hemos cantado, hemos llorado con ellos. Aquí uno de nuestros símbolos son las marchas moras, ¿no? de la reconquista de la ciudad de Valencia, y entrar 400 músicos o 400 personas o miles de personas que hemos ido en las manifestaciones por la muralla, la puerta de la muralla de la ciudad, esos vídeos, yo no los voy a olvidar en la vida. Imágenes grabadas aquí para siempre. Sí, y esos vídeos, por favor, ese momento, que no quiero que se acabe esto sin comentarlo, el día que supongo que os ha llegado, le rompieron la nariz a una compañera jubilada que vino a... Ay, no te emociones, compañera, por favor, no te emociones. No, es que es muy fuerte. Ese día yo estaba en la puerta de consellería, por eso decía que está bien que Ruth habla desde su punto de vista de Alicante, pero desde aquí de Valencia lo que se ha vivido a lo mejor al ser el epicentro, ¿no? Es más fuerte. Ese día estar allí y ver cómo los policías se ponían los antibalas, los antidisturbios, ¿no? Y salían corriendo hacia todos lados, que no sabíamos, o sea, la gente estábamos sentados en el suelo cantando. Esa era nuestra lucha, sentados en el suelo cantando. Y empezar a ver policías correr por todos lados, que no sabíamos dónde iban, no sabíamos lo que iban a hacernos. Se me ponen los pelos de punta, de verdad. Y esos clarinetes tocando la marcha imperial de Star Wars, que supongo que habéis visto el vídeo también, y si no lo habéis visto, buscadlo porque es buenísimo. Ha dado la vuelta al mundo ese vídeo.
Tocando eso y los policías así de pie, bueno, es que... A vuestros porrazos nuestras notas, a vuestros De verdad. porrazos nuestras notas. Sí, Y ya está, porque y ha sido una manifestación, por lo que decías, de cómo nos hemos sentido, ha sido una huelga, o será, porque todavía no ha acabado, una es. huelga ejemplar, porque lo que decía Ruth, nos hemos unido por primera vez en la historia. Las asambleas de centro, eso ha sido brutal. Los sindicatos también llevan por bandera el un docente, un voto, o sea que todo lo que se decide lo decidimos los docentes por votaciones. Los Y- sindicatos asamblearios, menos los otros dos sindicatos Sí, que se han levantado de la mesa, que no son asamblearios. sí, y además el hecho de decir, nos hemos unido, hemos respetado absolutamente todo. Si veis los vídeos de las manifestaciones, ellos dicen que 40.000 personas, pero éramos el doble o más. El aforo de la plaza del ayuntamiento en una mascleta, El 15 de mayo fue... lo más multitudinario que aquí en Valencia son las mascletas de Fallas, y eso son 100.000 personas. Y estaba llena la plaza del ayuntamiento. Y estaba lleno todo el recorrido, que eran 2-3 kilómetros de recorrido o más de manifestación. O sea, eso no son 40.000 personas. Y creo si que se miráis- abrieron más calles de afluencia. Creo que se Exacto. abrieron más calles de afluencia. Si miráis los vídeos, no hay ni un papel en el suelo, no hay nada roto, no hay nada incendiado, no hay disturbios. Ha sido ejemplar. Los policías, antes de este suceso, se lo pasaban bien con nosotros. Estaban en consellería y se partían de risa de lo que cantábamos, de aquí el ingenio lo llevamos por bandera y somos muy así, ¿no? Y claro, al final, por desgracia, y no me gusta esto que voy a decir, pero por desgracia fue necesario que le rompieran la nariz a una mujer para salir en todos los medios nacionales. Justo. Fue el punto de inflexión en el que dijeron, vale, aquí está pasando algo muy gordo. Y nos sacaron en todas las noticias. Y a partir de ahí fue el momento en el que la administración dijo, vale, vamos a sentarnos y a negociar en serio, porque ya, esto fue el punto de inflexión. Esa misma noche se quitaron los cascos. En la puerta de consellería se quitaron los cascos. Cuando circuló tan viralmente el vídeo de la compañera en el suelo, la policía se fue quitaron duro, los cascos y el las vídeo. porras y ya estaban con la gorrita esperando, sin empujones. Esa misma noche. Bueno, O sea, esa misma noche hasta ahí mis el compañeros nivel... fueron arrastrados, ¿eh? Mis compañeros fueron Sí, arrastrados. sí, no estoy diciendo que no fuera la mejor de las actuaciones. Estoy diciendo que la importancia del impacto mediático que tuvo eso, cómo repercutió en algo tan significativo como en eso. Y bueno, lo que decía la compañera, sé que lo vivió en primera persona porque nos lo está contando, pero decir que desde Alicante hemos fletado miles de autobuses a lo largo de estos 30 y pico días de huelga y nos hemos sumado a todas las movilizaciones posibles. Y de hecho ese mismo día, ese domingo... En el epicentro, pero hay que decir que en Alicante, Castellón y todos los pueblos, es que lo fuerte ha sido que había días clave para hacer fuerza concentrada, pero había días de descentralización en la que cada uno en su centro, en su pueblo, hacía lo que más o menos le daba la gana y reivindicaba como quería. Y se cadenas humanas, bicicletadas, sí. Reuniones y asambleas para los niños y para las familias por la tarde, de concienciación. Se han hecho muchas movilizaciones por la mañana. La acampada finalmente en Valencia. Sí. De hecho, lo que decía la compañera era importante que lo nombrara, muy importante, porque sí que es verdad que triste y desgraciadamente que tuvo que hacer falta eso para llegar al alcance mediático. A partir de esa semana ya empezaron a flaquear las fuerzas y ese mismo lunes hubo un repunte de huelguistas en los centros brutal, porque dijimos, por aquí no pasamos, por aquí sí que no. La violencia no puede estar de ninguna de las maneras justificando nada, absolutamente nada. Y menos una huelga en pro de la educación. Claro. Que se beneficia a toda la sociedad, no únicamente los maestros y profesores. Exacto. Quiero decir, al final es cuestión de toda la sociedad, no solo de ese sector, porque al final nos influye a todos. Me alegro mucho escuchar también que, bueno, que al final los padres, madres, familia también apoyaron, porque es verdad que al principio yo imagino que cuando empezó la huelga las familias eran, ¿y ahora qué hago, no? Con el niño, que es la frase de siempre, que hacemos, porque bueno, una parte de guardería también tenemos que no se habla de ello, pero decís que se han unido a la causa también, o que han entendido, ¿no? Por lo menos lo que se estaba reivindicando. Claro, es que
la familia es la que mejor conoce las condiciones en las que están sus hijos en el centro. Han salido vídeos a partir de esta huelga, porque la Consellería dijo, no tenemos conciencia de que los centros estén en malas condiciones, y dijimos, no, vamos a sacar las cámaras. Y se han empezado a sacar vídeos de techos caídos, chorros de agua cayendo del techo, tuberías reventadas, barracones, obras sin acabar. Entonces, los padres y madres son conscientes de cómo están los centros. No, yo creo que no quedaba otra más que apoyarnos. Siempre están los típicos que no te apoyan y que piensan que somos unos vagos y todo eso, pero bueno, queremos pensar Es estadística, al final. Eso es estadística. Sí. Al final, la sensación que se nos queda yo creo que es positiva por ese lado. Qué bien. Lo que pasa es que esta gente que está en contra, en realidad lo hace con la boca pequeña. ¿Sabes? Porque no se han manifestado mucho. Algún que otro mensaje indirecto por Ítaca de mi niño no va porque no van los profes, vale, cosas así. Pero también muchísimo mensaje de lo que haga falta, para eso estamos, nos sumamos. Y luego, sobre todo, que se veía por las tardes, cuando hemos hecho movilizaciones fuera del horario laboral, se sumaban los que podían. Y poco a poco se han ido haciendo manifestaciones más numerosas, precisamente por las tardes o en fin de semana, para que se puedan ir sumando. La verdad que sí. Y como habéis visto, el tema de repercusión de los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, o sea, medios de toda vida, ¿cómo han reaccionado ante esta huelga? ¿Cómo habéis visto? ¿Han estado acertados? Os pregunto ya, o sea, quiero decir, yo ya lo sé, pero os pregunto para que la gente lo sepa, obviamente. ¿Cómo habéis visto que han estado los medios de comunicación? El primer día de huelga, por la tarde, apareció un titular donde dijo, mira dónde hacen los profesores la huelga, y salía una terraza de un bar con toda la gente sentada almorzando. Después de estar 2 horas manifestándose no podemos tomar un café. A pleno sol. Ese día hacía 32 grados en la calle. Como les gusta el sensacionalismo, y buscar el clickbait. Creo que con eso te lo digo todo, pero bueno, al final la prensa, la mayoría de medios se dejan llevar por el que está en el gobierno. Aquí la Comunidad Valenciana, la televisión pública, pues siendo pública, le hace caso a quien le paga. Entonces, pues bueno, os podéis imaginar. Poca cosa. Os podéis imaginar cuando la manifestación más numerosa en los últimos años, que fue la Dana, ellos retransmitieron una corrida de toros. Y en estas manifestaciones también ha pasado, ¿eh? Estar igual, nosotros en la calle y en la televisión estar retransmitiendo toros de Madrid. Ha pasado. Habéis visto todo con eso. Pero esto es una pena, realmente, porque cuando pasan este tipo de cosas o la Dana o cosas así que son catástrofes, es que luego se olvida, o sea, parece que se olvida, o sea, luego la gente no, o sea, yo creo que los políticos dicen, bueno, que pase la tormenta y luego parece que se olvida. O sea, es una pena terrible lo que tenemos con la política. Por eso a mí no me disgusta del todo que la gente diga que esto es político, porque es que lo es. Claro y que lo porque es. tenemos que acordarnos cuando echemos la papeleta en la urna. No a favor ni en contra de nada, no quiero aquí que yo que parezca que esté abogando por nadie, sino de acordarnos. Sí, pero que sepan que se hace y que no se hace. De quién no hace las cosas por el servicio público que tú disfrutas. Claro. O que deberías disfrutar. Y bueno, porque no sea todo negativo, compañeros fueron a la revuelta y justo ese día pues hubo un cambio de guión y no les dejaron hablar y no les dejaron reivindicar, pero bueno, sale Mercedes Milá con el chaleco y con la camiseta, que al menos pues tenemos la foto. Y luego Wyoming en la sexta, en el intermedio. Se han estado dando bastantes noticias, en la 2 también, un programa que se llama Malas Lenguas, han estado informando bastante. Entonces, bueno, pues bien, pero insuficiente. Y luego también fue un poco a raíz tristemente, pero fue un poco a raíz del domingo del porrazo famoso. Del empujón, fue un empujón. Y vosotras que sois, al final, sois divulgadoras y sois unas excelentes divulgadoras en redes sociales, ¿cómo habéis visto la repercusión a nivel de Instagram o bueno, Twitter o las redes que utilizamos todo el mundo, ¿no? Y que ahora parece que sean medios más accesibles, ¿no? Y que hay más variedad de información? Yo, brutal. Yo cada vez que subía vídeos, yo he sido monotema porque es que consideraba que no era el momento de divulgar nada de biología, ni de clase, ni de nada. Es una situación que, como decís, afecta a todo el mundo y que lo que pretendemos con esto es prender la mecha para que en septiembre se una todo el país. Entonces yo me he dedicado a subir vídeos todo el rato y continuamente recibía mensajes como el que me estaba diciendo Chris, envidia.
que ojalá en el resto de comunidades se lleve a cabo lo mismo. Y es que ojalá, ya los sindicatos están diciendo que están hablando con comunidades autónomas que se quieren unir en septiembre, que están preguntando cómo lo hemos hecho, así que ojalá en septiembre llegue aquí el petardazo absoluto. Y va a llegar, no tengo duda. En mi caso, tuve al principio un poco de reticencias porque digo, no sé si el perfil aquí más enfocado a las oposiciones, y digo, no, me da igual. Yo preparo a gente para la educación Eso pública y justo te iba a aparte es que decir. son nuestros valores. Y Es que digo, tú me da preparas el igual. futuro. Eso Entonces, es. Y dije, y empecé a hacer fotos más que nada, montajes de vídeos, que fue hacerlo y ya el algoritmo cambió y recibir esos apoyos, también incluso de Andalucía, de muchos apoyos desde aquí y demás. Y también los hice con un poquito de sentimentalismo y emoción de cara a la unión del grupo. Es decir, mirar lo que hemos hecho, estamos ya flaqueando, estamos en el tercer día, pero es que mirar esto y decir qué bonito, qué necesario que es esta unión. Vamos todos a por el mismo propósito. Entonces, ahí las redes sociales quizá nos han apoyado un poco más que los medios nacionales, que llegaron tarde, aunque llegaron, pero las redes sociales han hecho mucha repercusión, han ayudado bastante. Sí. chicas, y emocionalmente, anímicamente, ¿cómo os encontráis después de estos 32 días? Ahora que de hecho habéis vuelto. Uf. Es difícil describirlo, ¿no? ¿Y no? Sí. Es que A mucho ver, tiempo, realmente. O sea, al final es que entras en rutina y todo, ¿eh? Aparte de ir, a partir del 21 día, yo ya decía, como lleguemos a la tercera semana, esto es un hábito. sí. Yo creo que un poco el sentimiento general era ese. Empezamos todos pensando 4 o 5 días y esto se acaba y negociamos un poquito y ya está. Cuando llegamos a la segunda semana dijimos, ostras, esto va en serio. A partir de la tercera ya empezó a caer y ahí fue ya cuando pasó lo de la policía y tal y ya volvimos a hacer un poco de repunte. Pero a partir de ahí sí que es verdad que es muy cansado estar horas y horas y horas en la calle a pleno sol, porque aquí el sol desde mayo es alucinante el calor que hace. Sí. Es muy cansado, psicológicamente era mucho más cansado que estar trabajando. Y ahora Nuestras que hemos... jornadas laborales han sido más largas, ¿eh? Sí, Claro. sí. Desde quedar por la mañana en la primera concentración a las 8 de la mañana, luego en la columna de las 10, en la manifestación de las 12, acabar en Consellería a las 2, por la tarde la concentración de tu pueblo, tu localidad, la asamblea después de Y por la todo con los noche compañeros. a limpiar el uniforme para el día siguiente y preparártelo todo. El primer día íbamos así, el segundo día con un silbato, el tercer día ya llevábamos la tienda de Las campaña. bubucelas, las panderetas, lo que se podía. Sí. Ha sido muy fuerte y yo creo que ahora estamos un poco asimilando todo esto, ¿no? Igual que en el duelo necesitas un poco de estabilización de qué ha pasado y por eso creo que hemos parado también ahora, se votó parar porque, bueno, necesitamos también un respiro de la cabeza, acabar el Por curso. salud mental. Y Y claro, sobre todo, el alumnado, que para nosotros es importante, aunque los políticos digan que no, y acabar el curso, cerrarlo y volver a empezar en septiembre con el ánimo renovado. mirad, yo hubo un día que interrumpí mi periodo de huelga a propósito porque por mucho que dicen, no, es que sois unos egoístas, que no lo estáis haciendo por el alumnado, si lo hicierais por el alumnado daríais clase y tal y cual. Interrumpí mi periodo de huelga precisamente para volver a las aulas y dejar calmados y decir, vamos a cerrar el curso así, poner fechas de exámenes, de recuperación, hablarles sobre sus notas, de todo lo que habíamos hecho durante el curso y era necesario. O sea, fue volver a las aulas y decir, jolín, si es que me adoro esta profesión, es que es más motivo aún para Pasión, seguir luchando, sí. es más motivo para seguir luchando en la calle. Bueno, los pelos de punta de escucharos. Es que es así o no es así. Y luego pasaba en la calle que a lo mejor pasabas por ese momento, mira, hay un momento que yo tengo aquí grabado y no quiero pasar sin decirlo, uno de mis mejores amigos pudo traerse con él a una de las manifestaciones a su madre, entonces nos ha visto crecer, nos ha visto evolucionar y demás, pero es que ha sido maestra toda su vida. Entonces llevaba un cartel que decía, sí se puede o adelante. Yo estuve en la del 88, en la huelga del 88, que duró un mes. Ese momento fue la cúspide de la emoción. Y claro, entonces vas pasando por esa emoción, luego el desgaste, el cansancio, la paliza de la policía, el mensaje fuera de turno de que esto es un circo, pero luego a la vez el aplauso del esporádico o una señora que se baja del coche a propósito, casi sin poder, para aplaudirte, para aplaudirnos. En las pequeños detalles, entonces
¿Cómo te encuentras emocionalmente? Y dices, pues asimilando, asimilando. En las últimas Asimilando. manifestaciones, en el recorrido había centros de salud y salían los médicos con pancartas diciendo sanidad y educación todos unidos. Porque Qué uno de guay. nuestros Y gritos desde era los balcones. que no queremos más recortes en educación y en sanidad. Nosotros incluimos a la sanidad porque lo consideramos otro pilar básico de la Básico. Sí. sociedad. De la sociedad. Casi deberían ser incluso, al igual que es el poder judicial o el poder político, o sea, el ejecutivo tal, deberían de ser dos poderes independientes. O sea, es que al final... Eso ayudaría bastante, sí, bastante a que tanto estuvieran... sanidad como educación. Pero bueno, yo de las últimas preguntas que os voy a hacer, ya por tomarlo un poco también, la parte un poco más... ¿Qué tipo de bulos os han llegado a decir durante la manifestación, durante todos estos días? ¿Qué tipo de bulos o qué os han dicho la gente que tampoco entendía? Porque o sea, yo he escuchado de todo. Y claro, yo me sorprendía. Digo, esta gente no sé si lo dice realmente porque no saben realmente lo que está ocurriendo o es que lo dicen por dañar. Entonces, yo no sé si tenéis alguna anécdota graciosa de... Bueno, al final, graciosa lo digo entre comillas, porque obviamente al final te tienes que reír, ¿no? Pero ¿tienes alguna anécdota de bulos que os hayan dicho o de por qué... No Bulos sé si o risas del movimiento, quizá, o burlas del Sí, o movimiento. sea, Mira, incluso... Sí, yo decía, por ejemplo, incluso a nivel de política, habéis hecho varios comentarios de que a mí o sea, la sensación que me llevo es que no saben realmente lo que ocurre dentro de las aulas y hay que buscar la forma de visibilizarlo al final, de cómo se ve desde dentro. Y yo creo que habéis hecho una labor muy buena enseñando pues cómo están las instalaciones por dentro o explicando el tema de que más hemos hablado de la diversidad. Entonces, bueno, era un poco por ahí, me refería. Sí, varias cosas. Mira, el lunes siguiente al accidente con la compañera jubilada y la policía, estábamos manifestándonos a las 8 de la mañana en nuestro centro y a las 9 nos fuimos a los colegios de al lado, ¿vale? Porque los nenes del cole entran más tarde. Y un padre llevaba a su hija de la mano al colegio y murmuraba, ¡vaya circo! Vaya circo. Y entonces nosotros con el megáfono estábamos diciendo, más respeto y menos violencia. Claro. Más respeto y no a la violencia. Pues que al final entonces fue como decirle, más respeto, gritando aún más respeto. Sí. Y luego lo que dices es que es súper significativo y es que los políticos, fíjate que la consellera es maestra. Sí, es maestra y ahora ha sido eso, inspectora. Ha sido maestra y ahora es inspectora y fue inspectora. La cosa es que este día que he dicho que interrumpí mi huelga para ir a hablar con los niños, yo les decía, ¿qué veis? Y decían, pues que tendrían que estar ellos aquí. Y esa frase para mí lo resume todo. Digo, es que serían conscientes, pero es que yo dudo que no sean conscientes. Yo lo que dudo es que tienen, lo que no dudo es que tienen desfachatez de no querer aplicar las soluciones. Que se hace con dolo, o sea, sabiendo lo que ocurre y que aún así no Uno de los titulares que se ha oído muchísimo es la mala fe en la negociación. Y yo sé que le duele, pero es la realidad. No puedes derivar el 50% a una educación que inexistente, o es que no figura. Claro. Así es. Yo en cuanto a bulos, no sé si bulos o no, yo sigo, el humor lo hemos llevado por bandera y después de ese titular de los almuerzos, los carteles eran, la huelga no es de hambre. O 7 alumnos menos, ¿sabes? No sé. Somos superhéroes, ¿no? Claro, es que dime a mí, ¿sabes? Y dormir, comer. Y al final, pues lo que decía antes, los compis de la Manifest Band han sacado unos eslogans que son para enmarcar lo de esta huelga me la pago yo o, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pues es que es la realidad, si es que nadie te obliga a ponerte en huelga. Hemos decidido, no sé, somos 77.000 profesores en la Comunidad Valenciana y estaríamos por ahí, yo qué sé, pongo un número, 50.000 de huelga los primeros días. ¿Tú crees que por 50.000 personas se pueden unir si no es por algo en común? Ni partidos políticos, ni colores políticos, ni absolutamente nada. Y algo grave, además. Lo que nos importa es la educación pública. Yo lo he dicho por activa y por pasiva a todo aquel que quería sacarme el tema con lo político, que no han sido pocos, sobre todo en el gimnasio, los gym bros. Les decía, ¿cuál es el inconveniente o qué es lo que a ti te parece mal de una lucha en pro de la educación pública? Y entonces se quedaban callados. O me decían, no, es que los anteriores partidos, y digo,
si lo han hecho mal los anteriores y ahora también, ¿qué es lo que a ti te molesta de que estemos pidiendo mejoras? Y entonces no había discusión. Sí, lo que yo he estado diciendo estas semanas, al final el que se mete contigo no se está metiendo con tus mejoras, se está metiendo con sus perjuicios, con el perjuicio de su trabajo. Lo que está mirando es que él no tiene vacaciones, que no tiene un buen sueldo, que no tiene un buen horario y le da Son rabia envidias, que nosotros lo son tengamos. envidias al final. Al hilo de lo que decías, compañera, hay una buenísima que decía, quiero las condiciones que la gente se cree que tenemos. Esa era muy buena, esa era muy buena. Esa era muy buena. Sí, sí. Pues yo creo que hemos cubierto muchas cosas. No sé si nos dejamos algo, está ahí en el momento de decirlo, pero creo que hemos cubierto y si no, para cerrar ya con una última pregunta, pues porque ha sido muy interesante y llevamos por 1 hora y 10, que para ser el primer programa, Guillermo, creo que Bueno, pero ha sido muy interesante, ¿eh? O sea, ha sido yo creo que increíble. hemos tocado un montón de palos y ha sido muy interesante. Nos ponéis a dos por. No, pero va a ser muy, muy interesante de verdad, porque es que faltaba muchísimo el saber, de verdad. Os lo digo con conocimiento de causa porque lo he hablado con mis compañeros, lo he hablado con amigos docentes y nos faltaba. Soy profesora y sin embargo no sabía toda la magnitud de todo lo que había pasado. Por lo que creo que va a ser muy interesante darle mucha difusión a esto y ojalá se escuche y siembre esa semillita que habéis sembrado ya los valencianos. Así que, bueno, eso, pues por hacer una pregunta final, un poco de conclusión, ¿qué mensaje os gustaría dejar tanto a quienes ya forman parte de la profesión como a quienes están comenzando ahora su camino en la enseñanza? Pues porque aquí hay profes que forman a futuros docentes, en los coles nos llegan todos los años profes que están empezando. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a toda esa gente que entra de nueva? Ruth. Bueno, varios, pero sobre todo que sigan la pasión, que sigan la pasión. A ver, a mí me ha emocionado mucho ver a interinos que a pesar de las situaciones inciertas que tienen, que lo hemos nombrado antes, se han manifestado. Y también a compañeros a punto de jubilarse el viernes que viene se han manifestado. Entonces, eso a mí me dice mucho de la calidad de esos futuros docentes. Quiero decir, tu compromiso es serio, tu compromiso es serio. Entonces, le diría que se contagie de todo aquel que le inspire un poco y que bienvenido, que no se asuste, que todo lo que ha hecho que él esté a punto de disfrutar de esa carrera profesional es porque la ha mamado en un aula. Y bueno, tendría muchas más palabras, pero así supongo que la compañera también puede aportar. Mira, una de las cosas que dijo la consellera nada más empezar la última mesa de negociación el jueves pasado fue que ser docente no es fácil hoy en día. Si son conscientes de que ser docente no es fácil hoy en día, que no lo es, en las condiciones que tenemos, no se entiende que no pongan remedio, eso para empezar. Pero bueno, eso, para la gente que empieza o la gente que ya está aquí y que dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo creo que hoy en día un docente no se mete en el aula simplemente por las buenas condiciones y el buen sueldo y el buen horario, porque las condiciones son durísimas hoy en día, las que sufrimos dentro de las aulas. Y lo hacemos, como dice Ruth, con pasión. Si no hay vocación y ganas y que te guste tu trabajo, no eres capaz de hacerlo. Duras muy poco en esta profesión. Entonces, una vez ya estás dentro o pretendes estar dentro, pues eso, dejarse llevar por la pasión y nunca dejar de luchar por lo que es justo. Ese sería el mensaje. Si nos corresponde, lo queremos. Eso es. Importante. Eso es, sí. Oye, pues ha sido un placer, ¿eh? La verdad es que ha sido un programa súper interesante. Para ser el primero ha sido, vamos, yo estoy encantadísimo. Ha sido también un placer conoceros, charlar un rato con vosotras. Territorio Opositor, vamos, es vuestra casa, o sea que por aquí estáis más que invitadas para volver cuando queráis. Y bueno, te dejo a ti Espero que no tenga que haber muchos programas Sí. sobre la huelga. Espero que no tenga que haber muchos programas, porque eso significará... O que el programa sea qué acuerdos se han llegado, ¿no? Ojalá Exacto, en positivo. eso sea el futuro. Conclusiones ya, sí. Por lo menos, o si no tiene que haber más, por lo menos invitar a... No somos la primera y la última comunidad, como ha dicho la Compi, en Asturias, Cataluña, y somos conocedores de que Madrid en septiembre pretende sumarse a los movimientos también.
y ojalá no sea necesario, pero que si es, que a por ello, que esto no es una desconvocación, no se ha desconvocado la huelga, sino que se ha interrumpido para tomar fuerzas y actuar de manera estratégica acorde a la manera que tienen de dialogar y de negociar. Y a por ello, a por ello. Pues ojalá sea el principio de algo grande para la educación española, la educación pública española, que tenemos una educación de calidad, pero por los que estamos aquí. Eso es. Gente como las que estamos aquí. Pues nada, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias. Además, porque, bueno, para los que nos estén escuchando, ha sido al límite, las busqué y las dos quisieron participar súper rápido, así que muchísimas gracias de corazón. Y Guillermo, encárgate de cerrar. No, únicamente eso, ha sido un placer. Es vuestra casa y vamos, que os apoyamos en todo, que tenéis más razón que un santo y que a por todas, con mucho ánimo. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.